Era un día más en el barrio de San Miguel, uno de los sectores más humildes de la Ciudad de México, donde las calles estrechas y polvorientas contrastaban con el bullicio constante de la vida cotidiana. Las casas pequeñas, con sus fachadas descoloridas y techos de lámina, se apilaban unas junto a otras, mientras los vendedores ambulantes llenaban el aire con sus pregones. En medio de este paisaje urbano modesto, se encontraba la clínica comunitaria del Dr. Ramírez, un lugar sencillo, pero vital para los habitantes del barrio que no podían costear la atención médica en hospitales privados. La doctora Elena Morales había llegado a esta clínica hace 5 años, recién graduada de la universidad con honores, rechazando múltiples ofertas de hospitales prestigiosos en las zonas más prósperas de la ciudad. Sus compañeros de generación no entendían su decisión. ¿Por qué alguien con su talento y calificaciones elegiría trabajar en un lugar donde los recursos eran escasos y el pago apenas alcanzaba para cubrir las necesidades básicas? Pero Elena tenía sus razones. Había crecido en un barrio similar, había visto a su propia abuela sufrir por falta de atención médica adecuada y había prometido dedicar su vida a servir a quienes más lo necesitaban. La clínica era pequeña, con paredes de concreto pintadas de un blanco que ya había perdido su brillo original. Tenía solo 3 consultorios, una sala de espera con sillas de plástico desiguales y un pequeño laboratorio donde se realizaban los análisis más básicos. El equipo médico era antiguo, pero funcional, mantenido con esmero por Elena y las 2 enfermeras que trabajaban con ella. A pesar de las limitaciones, la clínica se había convertido en un faro de esperanza para la comunidad, y la doctora Morales era conocida y respetada por todos en el barrio. Cada mañana, Elena llegaba a la clínica antes del amanecer. Le gustaba tener un momento de tranquilidad antes de que comenzara el ajetreo del día, tiempo para revisar los expedientes de sus pacientes y prepararse mentalmente para las largas horas que le esperaban. Su rutina era siempre la misma. Preparaba una taza de café instantáneo en la pequeña cocina de la clínica, se sentaba en su escritorio desordenado lleno de papeles y archivos médicos y comenzaba a repasar los casos del día. Pero había un paciente en particular que siempre capturaba su atención especial, un anciano llamado Don Sebastián Vargas. Don Sebastián era un hombre de 82 años, delgado y frágil, con una espalda encorvada por décadas de trabajo duro y un rostro surcado por arrugas profundas que contaban historias de una vida difícil. Había sido carpintero durante la mayor parte de su vida, construyendo muebles con sus propias manos en un pequeño taller que eventualmente tuvo que cerrar cuando sus fuerzas comenzaron a fallarle. Ahora vivía solo en una casa diminuta de una sola habitación, en la parte más pobre del barrio, sobreviviendo con una pensión gubernamental que apenas cubría lo básico. Don Sebastián sufría de diabetes avanzada, hipertensión arterial y problemas cardíacos que requerían atención médica constante. Cada semana, sin falta, llegaba a la clínica a las 7 de la mañana en punto, siempre con la misma ropa gastada pero limpia, su camisa de trabajo azul remendada en varios lugares y sus pantalones grises que habían visto días mejores. Caminaba despacio, apoyándose en un bastón de madera que él mismo había tallado años atrás, deteniéndose cada pocos pasos para recuperar el aliento. El trayecto de su casa a la clínica era de solo 3 cuadras, pero para él representaba un esfuerzo considerable que realizaba con determinación silenciosa. Lo que distinguía a don Sebastián de otros pacientes no era solo su condición médica, sino su actitud. Nunca se quejaba, a pesar del dolor evidente en sus articulaciones y la dificultad para respirar que a veces lo dejaba sin aliento. Siempre tenía una sonrisa amable para cualquiera que se cruzara en su camino,
y sus ojos, aunque cansados y acuosos por la edad, brillaban con una calidez genuina. Había algo en su presencia que tocaba el corazón de Elena de una manera que no podía explicar completamente. Quizás le recordaba a su propio abuelo, quien había fallecido cuando ella era adolescente, o quizás era simplemente la dignidad con la que llevaba su pobreza y su soledad lo que la conmovía profundamente. Elena había notado desde el principio que don Sebastián siempre venía solo. Nunca había familiares esperándolo en la sala. Nunca recibía llamadas telefónicas durante sus consultas, y cuando ella le preguntaba sobre su familia, él simplemente sonreía con tristeza y cambiaba de tema. Con el tiempo, a través de conversaciones fragmentadas durante sus chequeos semanales, Elena había logrado reconstruir parte de su historia. Don Sebastián había estado casado durante 50 años con una mujer llamada Carmen, el amor de su vida, quien había fallecido de cáncer hacía 10 años. Habían tenido 3 hijos, 2 hombres y una mujer, pero todos se habían mudado fuera del país en busca de mejores oportunidades. Uno vivía en Estados Unidos, otro en España, y su hija estaba en Canadá. Las llamadas telefónicas se habían vuelto cada vez más espaciadas con el paso de los años, y las visitas prácticamente habían cesado. La soledad de don Sebastián era palpable, pero él nunca la expresaba directamente. Sin embargo, Elena podía verla en la forma en que sus ojos se iluminaban cuando ella entraba a la sala de espera para llamarlo, en cómo se demoraba un poco más de lo necesario durante sus consultas, haciendo preguntas sobre procedimientos médicos que probablemente no necesitaba saber solo para prolongar la conversación. Podía sentirla en la gratitud excesiva que mostraba por los gestos más pequeños, como cuando ella le ajustaba la almohada en la camilla de examen o cuando le ofrecía un vaso de agua. A diferencia de muchos médicos que veían a sus pacientes como casos clínicos, números en un sistema o problemas que resolver, Elena siempre había creído que la medicina verdadera iba más allá de diagnosticar enfermedades y prescribir tratamientos. Para ella, cada paciente era una persona completa con una historia, emociones, miedos y esperanzas. Y don Sebastián, con toda su vulnerabilidad y su soledad silenciosa, representaba exactamente por qué ella había elegido este camino. Las consultas de don Sebastián generalmente seguían un patrón similar. Elena revisaba sus signos vitales, notando cómo su presión arterial fluctuaba peligrosamente, cómo sus niveles de azúcar en la sangre rara vez estaban en el rango saludable a pesar de la medicación, y cómo su corazón trabajaba con esfuerzo para mantenerlo vivo. Ajustaba sus medicamentos, le daba instrucciones sobre su dieta que sabía que él probablemente no podría seguir completamente debido a su situación económica, y le recordaba la importancia de mantenerse activo dentro de sus limitaciones físicas. Pero lo que hacía diferente a estas consultas era el tiempo extra que Elena se tomaba. Mientras otros médicos podían despachar a un paciente en 10 o 15 minutos, ella se sentaba con don Sebastián durante media hora o más, preguntándole sobre su día, escuchando sus historias sobre los viejos tiempos cuando era carpintero, cuando su esposa aún vivía, cuando sus hijos eran pequeños y la casa estaba llena de risas. Elena había aprendido que don Sebastián había sido un artesano excepcional. Sus muebles habían sido famosos en el barrio durante décadas, piezas hechas con amor y precisión que pasaban de generación en generación en las familias que podían permitirse encargarlas. Le contaba con orgullo sobre el comedor que había construido para la boda de su hija, la cuna que había tallado para su primer nieto, el librero que había diseñado para el maestro de la escuela local. Sus manos, ahora temblorosas y deformadas por la artritis, una vez habían creado belleza y funcionalidad a partir de simples trozos de madera.
Elena veía la nostalgia en sus ojos cuando hablaba de su taller, el olor del serrín, el sonido de las herramientas, la satisfacción de completar un proyecto y ver la alegría en el rostro de un cliente. Pero lo que más conmovía a Elena eran los momentos en que don Sebastián hablaba de su esposa. Su voz se suavizaba, sus ojos se humedecían y una sonrisa dulce y triste aparecía en su rostro arrugado. Carmen había sido maestra de primaria, una mujer pequeña pero fuerte, con un corazón enorme y una risa contagiosa. Se habían conocido cuando él tenía 25 años y ella 22, en una fiesta del barrio. Él se había enamorado inmediatamente de su sonrisa y de la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de sus estudiantes. Se casaron 6 meses después, en una ceremonia sencilla en la iglesia local, con apenas 20 invitados, pero llena de amor y esperanza. Carmen había sido su compañera en todo. Durante los años difíciles, cuando el taller apenas generaba suficiente dinero para alimentar a la familia, ella nunca se quejó. Trabajaba durante el día enseñando a niños y por las noches ayudaba con la contabilidad del taller, cosía ropa para los niños, cocinaba comidas nutritivas con los ingredientes más baratos que podía encontrar. Cuando los hijos crecieron y comenzaron a tener sus propios problemas, Carmen era el pegamento que mantenía a la familia unida, el lugar seguro al que todos acudían cuando necesitaban consejo o consuelo. Su muerte había dejado un vacío en la vida de don Sebastián que nunca había podido llenar. Los primeros años después de su partida fueron los más oscuros. Había días en que apenas podía levantarse de la cama, días en que el peso de la soledad era tan aplastante que contemplaba simplemente rendirse. Pero algo en él, quizás la voz de Carmen en su memoria recordándole que debía seguir adelante, lo mantenía en movimiento. Estableció rutinas simples. Se levantaba cada mañana al amanecer, preparaba café, leía el periódico aunque las noticias fueran deprimentes, daba un paseo corto por el barrio cuando sus piernas se lo permitían, y visitaba la tumba de Carmen cada domingo sin falta, llevándole flores frescas que compraba con el poco dinero que le quedaba después de pagar por sus medicamentos. Elena había comenzado a notar algo preocupante en los últimos meses. Don Sebastián venía a sus citas, pero su condición no mejoraba a pesar de sus mejores esfuerzos médicos. De hecho, estaba empeorando gradualmente. Su presión arterial era cada vez más difícil de controlar. Sus niveles de azúcar estaban peligrosamente altos con demasiada frecuencia y había comenzado a mostrar signos de insuficiencia cardíaca congestiva. Elena sabía que parte del problema era la falta de recursos. Los medicamentos que realmente necesitaba eran demasiado caros para su pensión. La dieta que requería para manejar su diabetes era prácticamente imposible con su presupuesto limitado, y el cuidado constante que su condición demandaba simplemente no estaba disponible en la clínica comunitaria con sus recursos limitados. Pero había algo más que preocupaba a Elena profundamente. Había comenzado a reconocer los signos de lo que los médicos llamaban el síndrome del corazón roto. La soledad no era solo un estado emocional, era un factor de riesgo médico real y serio. Los estudios habían demostrado una y otra vez que el aislamiento social y la soledad crónica aumentaban significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Debilitaban el sistema inmunológico y aceleraban el deterioro cognitivo. Don Sebastián no solo estaba enfermo físicamente, estaba muriendo de soledad, y eso era algo que ningún medicamento podía curar. Entonces, Elena tomó una decisión que iba más allá de su papel como médica. Comenzó a visitarlo en su casa después de terminar sus turnos en la clínica. La primera vez que apareció en su puerta, don Sebastián estaba tan sorprendido que no sabía qué decir.
Su pequeña casa era exactamente como Elena había imaginado. Una habitación principal que servía como dormitorio, sala y comedor, con un colchón delgado en una esquina, una mesa de madera vieja con 2 sillas desparejas y una pequeña cocina con una estufa de gas de 2 hornillas y un refrigerador que hacía un ruido preocupante. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares en marcos baratos. Don Sebastián de joven con Carmen, sus hijos en varias etapas de crecimiento, nietos que había visto solo en fotos enviadas ocasionalmente desde el extranjero. Había un crucifijo sobre la cama y una veladora encendida frente a una foto de Carmen en su día de boda. Elena no llegó con las manos vacías. Traía comida que había preparado específicamente pensando en las necesidades dietéticas de don Sebastián. Sopas de verduras bajas en sodio, ensaladas frescas, frutas que ayudarían a controlar su azúcar en la sangre. Al principio, él protestó débilmente, insistiendo en que no debía molestarse, que él estaba bien, que no quería ser una carga. Pero Elena fue firme. No era una molestia, le explicó, era lo correcto. Además, agregó con una sonrisa, le recordaba a su propio abuelo, y esto era algo que hubiera querido hacer por él si todavía estuviera vivo. Las visitas se volvieron regulares. 2 o 3 veces por semana, después de turnos agotadores en la clínica, donde había atendido a docenas de pacientes, Elena hacía el desvío a la casa de don Sebastián. A veces solo se quedaba 30 minutos, compartiendo una taza de té y asegurándose de que hubiera tomado sus medicamentos correctamente. Otras veces se quedaba más tiempo, especialmente los viernes por la noche, cuando sabía que el fin de semana se extendía largo y solitario ante él. Se sentaban a la mesa de madera desgastada y conversaban sobre todo y nada. Él le contaba más historias de su vida y ella compartía sus propias experiencias, sus frustraciones con el sistema de salud, sus esperanzas de algún día poder abrir una clínica más grande y mejor equipada en el barrio. Don Sebastián comenzó a cambiar gradualmente. Sus ojos recuperaron algo de su antiguo brillo. Empezó a cuidar más su apariencia, asegurándose de estar bien afeitado y con ropa limpia, no solo para sus citas en la clínica, sino todos los días. Comenzó a comer mejor, no solo porque Elena le traía comida saludable, sino porque ahora tenía una razón para cuidarse. Alguien se preocupaba por él, alguien notaría si dejaba de tomar sus medicamentos o si su condición empeoraba. Por primera vez en años, no estaba completamente solo en el mundo. Elena también notó mejoras en sus indicadores médicos. Su presión arterial se estabilizó un poco. Sus niveles de azúcar, aunque todavía problemáticos, no fluctuaban tan salvajemente como antes. Tenía más energía, caminaba con un poco más de fuerza, y su mente parecía más clara y enfocada. Era evidencia viviente de algo que Elena siempre había creído, pero que la medicina moderna a menudo olvidaba. El cuidado humano genuino, la conexión personal, la sensación de ser visto y valorado, tenían un poder curativo real y mensurable. Pero la vida de Elena no era fácil. Trabajar en la clínica comunitaria significaba largas horas con poco pago. Además de sus responsabilidades médicas regulares, también tenía que lidiar con la burocracia interminable, solicitar donaciones de medicamentos, organizar jornadas de salud gratuitas en el barrio y capacitar a voluntarios de la comunidad en primeros auxilios básicos. Había días en que llegaba a casa tan exhausta que apenas podía quitarse los zapatos antes de colapsar en su cama. Su apartamento pequeño, ubicado en un edificio modesto a solo unas cuadras de la clínica, era funcional pero espartano. No tenía lujos, solo lo esencial. Una cama, un pequeño sofá heredado de su madre,
una televisión que rara vez encendía porque no tenía tiempo para verla, y una cocina donde preparaba comidas simples cuando tenía energía para cocinar. Su familia se preocupaba constantemente por ella. Su madre, quien vivía en el estado vecino, la llamaba semanalmente preguntándole cuándo iba a encontrar un trabajo mejor pagado, cuándo iba a sentar cabeza y pensar en su propio futuro. Sus hermanos, que habían elegido carreras más lucrativas en negocios y tecnología, no entendían por qué se sacrificaba tanto por extraños. Pero Elena sabía en su corazón que estaba exactamente donde debía estar. El dinero nunca había sido su motivación. Había entrado a la medicina para ayudar a las personas, para hacer una diferencia real y tangible en vidas que de otra manera serían ignoradas por el sistema de salud. Una mañana de martes, 6 meses después de que Elena comenzara a visitar regularmente a don Sebastián, llegó a la clínica y notó inmediatamente que algo estaba mal. Era casi las 8 de la mañana, y don Sebastián siempre era el primero en llegar, esperando pacientemente en la sala antes de que la clínica abriera oficialmente. Pero ese día, su silla habitual junto a la ventana estaba vacía. Elena sintió una punzada de preocupación en el pecho. Revisó su teléfono, esperando tal vez un mensaje, pero no había nada. Preguntó a las enfermeras si había llamado, pero tampoco había noticias. A medida que pasaban las horas y don Sebastián no aparecía, la preocupación de Elena se convirtió en alarma. Tan pronto como tuvo un momento libre entre pacientes, tomó su teléfono y marcó su número. Sonó y sonó sin respuesta. Lo intentó 3 veces más con el mismo resultado. Finalmente, durante su hora de almuerzo, que generalmente se saltaba de todos modos, decidió ir a su casa. El mal presentimiento que había sentido toda la mañana se intensificaba con cada paso. Cuando llegó a la pequeña casa de don Sebastián, la puerta estaba cerrada pero no con llave, lo cual era inusual. Tocó suavemente mientras llamaba su nombre. No hubo respuesta. Su corazón latía con fuerza mientras empujaba la puerta lentamente y entraba. Lo encontró en el suelo junto a su cama, consciente pero claramente en crisis. Había sufrido una caída durante la noche anterior, explicó con voz débil, y no había podido levantarse. Había estado allí durante casi 12 horas, solo, asustado y en dolor. Elena inmediatamente llamó a una ambulancia mientras se arrodillaba junto a él, revisando rápidamente sus signos vitales y tratando de mantenerlo calmado y consciente. En el hospital regional al que fue trasladado, los médicos determinaron que don Sebastián había sufrido un pequeño derrame cerebral durante la noche. Afortunadamente, no había causado daño permanente significativo, pero su condición general era grave. Estaba severamente deshidratado, su diabetes estaba fuera de control y su corazón estaba bajo un estrés tremendo. Necesitaría permanecer hospitalizado durante al menos una semana, posiblemente más, para estabilizarse. Elena se quedó en el hospital mucho después de que terminara su turno en la clínica. Se sentó junto a la cama de don Sebastián mientras él dormía, conectado a múltiples monitores y vías intravenosas. Miró su rostro pálido y frágil, y sintió una mezcla de alivio porque lo había encontrado a tiempo y tristeza por la fragilidad de su existencia. Si ella no hubiera ido a buscarlo, si hubiera esperado hasta el día siguiente, las consecuencias podrían haber sido fatales. Durante los días siguientes, Elena visitaba el hospital antes y después de sus turnos en la clínica. Traía pequeñas cosas para hacer más cómoda su estancia, una almohada más suave de su propia casa, un radio pequeño para que pudiera escuchar música o noticias, algunas revistas viejas, cualquier cosa para romper la monotonía de la habitación de hospital. Don Sebastián estaba profundamente conmovido por su dedicación.
Una tarde, mientras ella ajustaba las sábanas de su cama, él tomó su mano con sus dedos temblorosos y dijo con lágrimas en los ojos: «Usted me ha salvado la vida 2 veces, doctora. Una vez cuando me encontró en el piso de mi casa y otra vez cuando decidió ver en mí a una persona y no solo a otro paciente más. Le estoy más agradecido de lo que las palabras pueden expresar». Elena sintió un nudo en la garganta. «No lo hice por gratitud, don Sebastián. Lo hice porque es lo correcto, porque usted merece ser cuidado y valorado, porque todos merecemos eso sin importar nuestra situación económica o si tenemos familia cerca o no». Él asintió lentamente, pero ella podía ver en sus ojos que sus palabras habían tocado algo profundo en su alma. Después de una semana en el hospital, don Sebastián fue dado de alta con instrucciones médicas estrictas y una lista larga de medicamentos nuevos que necesitaría tomar. Elena había coordinado con servicios sociales del hospital para asegurarse de que recibiría ayuda para pagar por estos medicamentos y había organizado que una enfermera de salud comunitaria lo visitara 3 veces por semana para monitorear su condición. Lo llevó a casa personalmente ese día, conduciendo el auto prestado de una amiga, porque sabía que don Sebastián no podría manejar el transporte público en su estado debilitado. Cuando llegaron a su pequeña casa, Elena pasó la siguiente hora organizando sus medicamentos, preparando comida que había traído y asegurándose de que todo estuviera en orden. Antes de irse, escribió su número de teléfono celular en letras grandes en un papel y lo pegó en la pared junto a su cama. «Si me necesita a cualquier hora del día o de la noche me llama», le dijo firmemente. «No importa qué hora sea, no importa por qué razón, si se siente mal, si tiene miedo, si solo necesita escuchar una voz, amiga me llama, lo promete». Él lo prometió. Las semanas se convirtieron en meses y don Sebastián se recuperó lentamente. Su salud seguía siendo frágil pero estable, gracias al monitoreo constante y al cuidado continuo que recibía. Elena continuó visitándolo regularmente y él había llegado a esperar sus visitas como los momentos más brillantes de su semana. Conversaban sobre todo, desde política hasta religión, desde recuerdos del pasado hasta esperanzas para el futuro. Don Sebastián compartió historias que nunca había contado a nadie más sobre sus miedos, sus arrepentimientos, las cosas que desearía haber hecho diferente en su vida. Elena también se abrió con él de maneras que no lo hacía con otros, hablando sobre sus propias dudas, sobre si estaba haciendo suficiente, si su trabajo realmente importaba en el gran esquema de las cosas. Un día, varios meses después de su hospitalización, don Sebastián estaba sentado en su silla favorita junto a la ventana, mirando hacia la calle mientras esperaba la visita semanal de Elena. Había estado pensando mucho últimamente sobre su vida, sobre lo que dejaría atrás cuando finalmente partiera de este mundo. No tenía ilusiones sobre su mortalidad. Sabía que sus días estaban contados, sus múltiples condiciones médicas no tenían cura, solo podían ser manejadas, y cada día que despertaba era un regalo que no daba por sentado. Había tomado una decisión importante, una que había estado considerando durante semanas, y finalmente había encontrado el coraje para actuar sobre ella. Cuando Elena llegó esa tarde, encontró a don Sebastián inusualmente serio. «Doctora Morales, necesito hablar con usted sobre algo importante», dijo con una voz que temblaba ligeramente, no por debilidad, sino por emoción. Elena se sentó frente a él con atención completa. Él continuó: «He estado pensando mucho sobre todo lo que usted ha hecho por mí, y no hay forma de que pueda pagarle realmente. Pero quiero hacer algo.
Quiero asegurarme de que cuando yo ya no esté, mi gratitud quede registrada de alguna manera tangible. Elena comenzó a protestar, diciendo que no esperaba ni quería nada a cambio, pero él levantó una mano para detenerla. «Por favor, déjeme terminar», dijo suavemente. «He hablado con un abogado del servicio legal gratuito de la comunidad y he actualizado mi testamento. Mis hijos están bien establecidos en sus países, tienen casas buenas, trabajos estables, familias propias. No me necesitan y honestamente apenas me recuerdan. Usted, en cambio, me ha dado algo que el dinero no puede comprar, me ha dado dignidad, respeto, compañía genuina, me ha recordado que mi vida todavía tiene valor». Elena tenía lágrimas en los ojos mientras escuchaba. Don Sebastián continuó: «No tengo mucho en términos materiales, pero tengo esta casa y tengo algunos ahorros que he acumulado a lo largo de los años. Quiero que usted tenga todo cuando yo me vaya. Quiero que esta casa, que ha sido testigo de tanto amor y tanta soledad, se convierta en algo que ayude a otros. Quizás usted pueda convertirla en una extensión de la clínica, un lugar donde otros pacientes sin hogar puedan recibir cuidado, o quizás pueda venderla y usar el dinero para comprar equipo médico para la clínica. Lo que usted decida estará bien, porque sé que usted tomará la decisión correcta». Elena estaba abrumada, no sabía qué decir. «Don Sebastián, no puedo aceptar eso. Usted debería dejar todo a sus hijos sin importar qué tan distante sea su relación. Ellos son su familia». Él sacudió su cabeza lentamente. «Ellos son mi familia de sangre, sí. Pero usted ha sido más familia para mí en estos últimos meses que ellos en los últimos 10 años. Familia no es solo sobre compartir ADN. Es sobre estar presente, es sobre cuidar, es sobre ver a la persona y tratarla con amor. Usted ha hecho eso por mí cuando nadie más lo hizo, ni siquiera mis propios hijos. Por favor, no me quite esta última oportunidad de hacer algo significativo con lo poco que tengo, de expresar mi gratitud de una manera que perdure más allá de mi vida». Elena finalmente aceptó, no porque quisiera la herencia, sino porque entendió que era importante para don Sebastián sentir que podía dar algo de vuelta, que su vida y su gratitud podían tener un impacto duradero. Le prometió que cualquier cosa que él le dejara sería usada para ayudar a otros en situaciones similares, para asegurarse de que su legado fuera uno de compasión y cuidado. Don Sebastián sonrió con alivio visible. «Eso es exactamente lo que esperaba que dijera, doctora. Por eso sé que tomé la decisión correcta». Los meses continuaron pasando y la salud de don Sebastián se mantenía en un equilibrio delicado. Había días buenos en los que podía caminar hasta la tienda de la esquina, días en los que su mente estaba clara y sus ojos brillantes. Y había días malos en los que apenas podía levantarse de la cama cuando el dolor era tan intenso que lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas cuando la soledad lo golpeaba con tal fuerza que incluso la presencia de Elena apenas podía penetrar la oscuridad. Pero a través de todo, Elena estaba allí constante como el sol saliendo cada mañana. La comunidad del barrio había comenzado a notar la relación especial entre la doctora y su paciente anciano. Los vecinos veían a Elena llegando regularmente a la casa de don Sebastián con bolsas de comestibles o medicamentos. La veían sentada con él en su pequeño porche en las tardes, cuando el clima lo permitía, conversando y riendo como viejos amigos. Algunos murmuraban con admiración sobre la dedicación de la joven doctora, otros la criticaban sutilmente, sugiriendo que estaba perdiendo su tiempo con un viejo que de todos modos pronto moriría, pero a Elena no le importaban las opiniones de los demás. Sabía en su corazón que lo que estaba haciendo era correcto y eso era todo lo que importaba.
Una mañana de jueves, aproximadamente un año después de que don Sebastián hubiera actualizado su testamento, Elena recibió una llamada telefónica que cambiaría todo. Era del hospital regional, la misma instalación donde don Sebastián había sido tratado después de su derrame. Una enfermera le informó con voz seria que don Sebastián había sido admitido nuevamente durante la noche anterior. Había sufrido un ataque cardíaco masivo en su casa y un vecino que casualmente pasaba y escuchó un ruido había llamado a la ambulancia. Estaba en la unidad de cuidados intensivos en condición crítica. Elena sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. Canceló inmediatamente sus citas de la mañana, dejando a sus colegas a cargo de la clínica, y corrió al hospital. Cuando llegó a la unidad de cuidados intensivos, encontró a don Sebastián conectado a más máquinas de las que podía contar. Tubos salían de su boca, de sus brazos, de su pecho. Los monitores parpadeaban con números y gráficas que contaban la historia de un cuerpo luchando desesperadamente por mantener la vida. Él estaba inconsciente, sedado, para permitir que su cuerpo descansara y se recuperara si es que la recuperación era posible. El cardiólogo a cargo, un hombre de mediana edad, con expresión seria, le explicó la situación a Elena con franqueza profesional. El daño al corazón de don Sebastián era extenso. Había sufrido lo que llamaban un infarto masivo del miocardio, que había afectado múltiples áreas del músculo cardíaco. Incluso si sobrevivía los próximos días críticos, su calidad de vida estaría severamente comprometida. Probablemente nunca podría vivir independientemente nuevamente, requeriría cuidado constante, monitoreo las 24 horas, quizás incluso ventilación mecánica permanente. Elena se sentó junto a la cama de don Sebastián durante horas, sosteniendo su mano fría y observando el lento subir y bajar de su pecho con cada respiración asistida por máquina. Habló con él, aunque sabía que probablemente no podía escucharla. Le contó sobre los pacientes que había visto esa mañana, sobre cómo la clínica estaba cada vez más ocupada, sobre sus planes para expandir los servicios. Le recordó todas las conversaciones que habían tenido, todas las historias que había compartido, todas las risas que habían disfrutado juntos. Le agradeció por enseñarle lecciones sobre compasión y dignidad humana que ningún libro de texto médico podría haber enseñado. Durante los siguientes 3 días, Elena prácticamente vivió en el hospital. Dormía en sillas incómodas en la sala de espera, tomaba duchas rápidas en los vestuarios del personal, comía lo que podía de las máquinas expendedoras. Sus colegas de la clínica le suplicaban que descansara, que se cuidara, que no podía ayudar a don Sebastián si ella misma se enfermaba por agotamiento, pero Elena no podía alejarse. No quería que él estuviera solo, no quería que si despertaba o si llegaba su momento final, no hubiera nadie allí que realmente lo conociera, que realmente lo amara. En la tarde del 4.º día algo cambió. Los monitores comenzaron a mostrar actividad cerebral aumentada y lentamente, muy lentamente, don Sebastián comenzó a despertar. Sus ojos se abrieron apenas rendijas al principio, confundidos, desorientados, buscando algo familiar en el entorno clínico extraño. Cuando su mirada finalmente encontró a Elena, vio reconocimiento en sus ojos, seguido por algo que parecía alivio profundo. Ella se inclinó cerca, sosteniendo su mano con firmeza. «Estoy aquí, don Sebastián», susurró, «estoy aquí y no voy a ninguna parte». Él no podía hablar debido al tubo de respiración, pero sus ojos comunicaban volúmenes. Gratitud, amor, paz, aceptación. Elena podía leer cada emoción como si estuvieran escritas en palabras.
El cardiólogo entró poco después para evaluar su condición y después de varios exámenes le dio a Elena una noticia mixta. Don Sebastián había sobrevivido la fase crítica, su corazón, aunque severamente dañado, había encontrado un nuevo ritmo más débil, pero funcional. Sin embargo, el pronóstico a largo plazo seguía siendo pobre. Quizás semanas, quizás algunos meses, pero no más. Su cuerpo simplemente había soportado demasiado estrés durante demasiados años. Cuando finalmente removieron el tubo de respiración varios días después, y don Sebastián pudo hablar nuevamente, sus primeras palabras fueron para Elena. «Gracias por no dejarme morir solo», dijo con voz rasposa y débil. Ella apretó su mano con lágrimas rodando por sus mejillas. «Nunca estaría solo mientras yo respire», le prometió. Después de 2 semanas en el hospital, don Sebastián fue transferido a una instalación de cuidados paliativos, un lugar tranquilo y acogedor, donde pacientes, en la fase final de la vida, podían pasar sus últimos días con dignidad y el menor dolor posible. Elena hizo los arreglos para que tuviera una habitación privada con ventana que daba a un pequeño jardín, y se aseguró de que el personal entendiera exactamente qué tipo de cuidado y respeto merecía este hombre. Visitaba todos los días sin falta, a veces solo por 30 minutos durante su hora de almuerzo, a veces por varias horas en las noches y los fines de semana. Traía flores frescas para su habitación, leía libros en voz alta. Cuando él estaba demasiado cansado para leer, solo ponía música suave que sabía que disfrutaba. Simplemente se sentaba en silencio sosteniendo su mano cuando las palabras no eran necesarias. Don Sebastián estaba en paz con su mortalidad inminente. Había vivido una vida larga, había amado profundamente, había trabajado duro, había dejado algo de belleza en el mundo a través de su artesanía. Y en sus últimos meses había experimentado algo que pensó que nunca volvería a sentir, la sensación de ser verdaderamente visto y valorado por otro ser humano. Una tarde, aproximadamente 3 semanas después de su admisión a cuidados paliativos, don Sebastián llamó a Elena a su habitación con una urgencia inusual en su voz débil. Cuando ella llegó, encontró que había convocado también al director de la instalación y al trabajador social. Había algo importante que necesitaba hacer inmediatamente, dijo, y necesitaba testigos. De su mesita de noche sacó un sobre que había preparado con la ayuda del trabajador social. Dentro estaban documentos legales que formalizaban su testamento y otros papeles importantes. Doctora Morales comenzó con voz que se fortalecía con determinación. A pesar de su condición física debilitada, quiero que escuche esto frente a testigos para que no haya ninguna duda sobre mis intenciones. He vivido una vida completa y aunque hay cosas que hubiera hecho diferente, no tengo grandes arrepentimientos. Amé a una mujer maravillosa por 50 años, crié 3 hijos que, aunque distantes, han tenido vidas exitosas, creé cosas con mis manos que trajeron alegría y utilidad a otros. Pero en mis últimos años, cuando la soledad amenazaba con consumirme, cuando me sentía invisible e irrelevante en el mundo, usted apareció y me recordó mi humanidad. Elena comenzó a protestar, pero él levantó una mano temblorosa para detenerla. Por favor, déjeme terminar, no me queda mucho tiempo y necesito decir esto. Mis hijos están bien, no me necesitan, de hecho apenas han notado mi ausencia de sus vidas durante años. Los contacté hace unas semanas, les expliqué mi situación y mi decisión. Hubo sorpresa, incluso algo de protesta inicial, pero finalmente entendieron, o al menos aceptaron. Le estoy dejando todo lo que tengo, mi casa, mis ahorros, algunas pólizas de seguro que mantuve pagadas todos estos años. No es una fortuna, pero es algo y quiero que lo use para continuar haciendo lo que hace: cuidar de las personas olvidadas de este mundo.
las personas como yo que la sociedad considera desechables. También hay una carta sellada, continuó señalando otro, sobre esta es para mis hijos, es mi última comunicación con ellos. Les explico por qué tomé esta decisión. Les hablo sobre usted, sobre todo lo que ha hecho por mí. Les pido que no guarden resentimiento, sino que aprendan de esta experiencia, que se den cuenta de que sus propias vidas ocupadas no son excusas para descuidar las relaciones humanas que realmente importan. Espero que mi muerte y esta decisión final les enseñe algo que mi vida aparentemente no pudo. El director de la instalación y el trabajador social firmaron como testigos de que don Sebastián estaba en su sano juicio y que esto era verdaderamente su voluntad. Elena estaba abrumada con emociones conflictivas. Tristeza por la pérdida inminente de alguien que había llegado a significar tanto para ella, humildad ante la magnitud de su gratitud, determinación de honrar su legado de la manera que él esperaba. Esa noche, después de dejar la instalación de cuidados paliativos, Elena condujo sin rumbo por la ciudad durante horas, procesando todo lo que había sucedido. Pensó en cómo había llegado a conocer a don Sebastián como solo otro paciente en una larga lista de personas que necesitaban su ayuda. Nunca podría haber imaginado que esta relación médico-paciente se transformaría en algo tan profundo y significativo. Nunca pensó que sus simples actos de bondad, de simplemente tratar a un ser humano con la dignidad básica que todos merecen, tendrían un impacto tan duradero. Las siguientes semanas pasaron en una especie de suspenso doloroso. Don Sebastián se debilitaba gradualmente día a día. Dormía más, comía, menos hablaba con mayor dificultad, pero su espíritu permanecía fuerte. En sus momentos de lucidez contaba más historias, compartía más sabiduría, expresaba más gratitud. Elena grabó algunas de estas conversaciones con su permiso, queriendo preservar su voz, sus pensamientos, su esencia antes de que se fueran para siempre. Una tarde, don Sebastián habló sobre su esposa Carmen con particular nostalgia. «Sabes, doctora», dijo con voz apenas audible, «siempre me pregunté si volvería a verla, si hay algo después de esta vida. Creo que pronto lo sabré. Y si hay algo, si hay algún tipo de reunión más allá de la muerte, le voy a contar sobre usted. Le voy a decir que cuando yo estaba más solo, cuando había perdido toda esperanza, un ángel vestido de bata blanca apareció y me salvó no de la muerte porque esa es inevitable, sino de morir sintiéndome completamente olvidado y sin valor. Le voy a agradecer por enviarme a usted en mis últimos días». Elena no pudo contener las lágrimas. «Don Sebastián, no soy ningún ángel, apenas hice lo que cualquier persona decente debería hacer». Él sacudió su cabeza débilmente. «Ahí es donde te equivocas, doctora querida. En el mundo de hoy donde todos están tan ocupados, tan enfocados en sus propias vidas, sus propios problemas, simplemente notar a alguien como yo, simplemente tomarse el tiempo para escuchar, para cuidar, eso es extraordinario. Ojalá más personas entendieran que la compasión genuina es cada vez más rara y por lo tanto cada vez más preciosa». En una mañana tranquila de domingo, 3 días después, don Sebastián Vargas falleció pacíficamente mientras dormía. Elena había estado con él la noche anterior, había sostenido su mano, le había asegurado que estaba bien dejar ir, que había vivido bien y amado bien, y que sería recordado. Cuando recibió la llamada temprano esa mañana informándole de su muerte, sintió una mezcla compleja de emociones. Tristeza profunda por la pérdida de alguien que había llegado a amar como familia. Alivio de que su sufrimiento había terminado, de que finalmente estaba en paz. Gratitud por haber conocido a este hombre extraordinario, por las lecciones que le había enseñado, por el privilegio de haber sido importante en su vida.
El funeral fue pequeño, como don Sebastián había especificado. Elena estaba allí, por supuesto, junto con algunos vecinos del barrio que lo habían conocido, el personal de la instalación de cuidados paliativos que había cuidado de él en sus últimas semanas. Y sorprendentemente, sus 3 hijos habían volado desde sus respectivos países para asistir. Elena nunca los había conocido antes y no estaba segura de qué esperar. Eran personas de aspecto próspero, bien vestidos, profesionales, claramente exitosos en sus campos, pero en sus ojos podía ver algo más: culpa, arrepentimiento, tristeza, no solo por la muerte de su padre, sino por los años de negligencia que no podían recuperar. Después del servicio, la hija de don Sebastián, una mujer llamada Alicia, se acercó a Elena. «Usted es la doctora Morales», dijo más como una afirmación que como una pregunta. «Mi padre escribió mucho sobre usted en sus últimas cartas». Elena asintió sin saber qué decir. Alicia continuó: «Queremos agradecerle por estar allí para él cuando nosotros no lo estuvimos. Vivimos con esa vergüenza ahora, entendiendo que nuestro padre murió sintiéndose solo y abandonado por su propia familia». Su voz se quebró. «Ojalá pudiéramos retroceder el tiempo, ojalá hubiéramos hecho las cosas diferentes, pero no podemos. Lo único que podemos hacer ahora es honrar su memoria y su última voluntad». Los 3 hijos le aseguraron a Elena que no disputarían el testamento de su padre. Habían leído su carta, la explicación de por qué había tomado esta decisión, y aunque les dolía admitirlo, entendieron. «Nuestro padre era un hombre sabio», dijo Diego, el hijo mayor, «aunque nosotros lo olvidamos durante mucho tiempo. Esta es su última lección para nosotros sobre lo que realmente importa en la vida, sobre cómo no debemos dejar que nuestras carreras ocupadas y nuestras vidas cómodas nos hagan olvidar a las personas que nos aman». 3 semanas después del funeral, Elena recibió una llamada de un abogado solicitando su presencia en su oficina para la lectura formal del testamento. Cuando llegó, se sorprendió al encontrar no solo al abogado, sino también a los 3 hijos de don Sebastián esperándola. Todos se pusieron de pie cuando ella entró, y el ambiente en la habitación era solemne pero no hostil. El abogado procedió a leer el testamento, que era relativamente simple en su estructura, pero profundo en su significado. A Elena se le dejaba la casa de don Sebastián junto con todos sus contenidos, sus ahorros, que ascendían a una cantidad modesta pero significativa, y varias pólizas de seguro que combinadas proporcionaban una suma que le quitaría el aliento cuando escuchara el número. Pero más impactante aún fue lo que sucedió después de que el abogado terminara de leer. Los 3 hijos se miraron entre sí, asintieron silenciosamente en acuerdo sobre algo que obviamente habían discutido previamente. «Doctora Morales», comenzó. «Alicia, hemos hablado extensamente durante los últimos días sobre nuestro padre, sobre usted, sobre todo esto. Y hemos tomado una decisión. La herencia que nuestro padre le dejó es legítimamente suya, nadie disputa eso. Pero queremos hacer algo más». Diego continuó: «Nuestro padre trabajó toda su vida, nunca tuvo mucho, pero lo que tenía lo valoraba. La casa donde vivió representa décadas de recuerdos de su vida con nuestra madre de nuestra infancia. No podemos recuperar esos años, pero queremos asegurarnos de que el legado de papá continúe de una manera que él habría aprobado». El hijo menor, Ricardo, añadió: «Hemos establecido un fideicomiso sustancial en memoria de nuestro padre. Los 3 hemos contribuido significativamente porque francamente tenemos los recursos y porque sentimos que es lo menos que podemos hacer. Este fideicomiso estará destinado específicamente a expandir los servicios de salud comunitaria en este barrio, con usted como directora si acepta el rol».
Elena estaba atónita. «Pero no entiendo por qué harían esto», preguntó. Alicia respondió con lágrimas en los ojos porque papá tenía razón sobre todo. Pasamos décadas enfocados en nuestras carreras, en ganar dinero, en alcanzar éxito profesional. Y en el proceso, olvidamos lo más importante. Olvidamos al hombre que nos dio la vida, que trabajó hasta que su cuerpo se quebró para darnos oportunidades que él nunca tuvo. Usted, en cambio, sin ninguna obligación familiar, sin ninguna razón más allá de la bondad básica humana, le dio a nuestro padre algo que nosotros nunca le dimos: dignidad, compañía y la sensación de que su vida todavía importaba. Diego asintió. No podemos deshacer nuestros errores, pero podemos asegurarnos de que otros ancianos, en circunstancias similares, no sufran el mismo abandono. Queremos crear un centro de salud geriátrico aquí en el barrio, servicios médicos completos, atención domiciliaria, programas de acompañamiento para ancianos que viven solos, todo lo que nuestro padre necesitó y no tuvo hasta que usted llegó. Ricardo agregó: y queremos que la casa de papá se convierta en el corazón de este centro. Puede ser renovada, expandida, pero preservando su esencia. Será un recordatorio de que cada anciano que atendemos tuvo una vida plena, una familia, una historia. No son solo pacientes, son personas como nuestro padre. En los meses siguientes comenzó una transformación notable. La pequeña casa de don Sebastián fue cuidadosamente renovada, manteniendo su carácter original, pero agregando las instalaciones necesarias para un centro médico funcional. La estructura se expandió hacia el terreno adyacente que los hijos compraron específicamente para este propósito. El resultado fue una instalación hermosa y acogedora que no parecía un hospital, sino más bien una casa grande donde las personas podían recibir atención médica en un ambiente cálido y humano. Elena dejó su puesto en la vieja clínica comunitaria, confiando su operación a colegas capacitados, y se dedicó completamente al nuevo centro que fue nombrado Centro de Salud Comunitaria Don Sebastián Vargas. El centro ofrecía servicios médicos generales, pero con un enfoque especial en atención geriátrica. Tenía consultorios médicos modernos, pero decorados para sentirse acogedores, una pequeña farmacia que ofrecía medicamentos a precios subsidiados, áreas de rehabilitación física y, lo más innovador, un programa de acompañamiento donde voluntarios de la comunidad eran entrenados para visitar regularmente a ancianos que vivían solos. El programa de acompañamiento se convirtió en el corazón del centro. Inspirado directamente por la relación entre Elena y don Sebastián, el programa emparejaba voluntarios con ancianos aislados para visitas regulares, conversación, compañía simple, presencia humana. Los voluntarios eran entrenados no solo en primeros auxilios básicos, sino en escucha empática, en respetar las historias y la dignidad de los ancianos, en reconocer signos de depresión o deterioro físico. El programa se expandió rápidamente más allá del barrio, atrayendo atención nacional e internacional como un modelo de cómo las comunidades pueden combatir la epidemia de soledad en ancianos. Los 3 hijos de don Sebastián se mantuvieron activamente involucrados. Alicia, quien trabajaba en administración hospitalaria en Canadá, tomaba licencias regulares para venir a México y ayudar con la gestión del centro. Diego, un abogado corporativo en Estados Unidos, manejaba todos los aspectos legales y regulatorios, además de recaudar fondos adicionales de fundaciones y empresas. Ricardo, un ingeniero en España, ayudó a diseñar sistemas eficientes para el centro y estableció una conexión con programas similares en Europa, permitiendo intercambio de mejores prácticas y conocimientos. Pero más importante que su contribución profesional era su transformación personal.
Los tres habían aprendido de la manera más dolorosa posible las lecciones que su padre intentó enseñarles en vida. Se volvieron más presentes en sus propias familias, priorizaron tiempo de calidad sobre logros profesionales, se reconectaron entre ellos de maneras más profundas. Y cada uno encontró maneras en sus propias comunidades de ayudar a ancianos aislados, inspirados por el legado de su padre. 5 años después de la muerte de don Sebastián, el Centro de Salud Comunitaria, que llevaba su nombre, había atendido a más de 10.000 pacientes. Más de 200 ancianos previamente aislados ahora tenían acompañantes regulares. La tasa de hospitalización de emergencia entre ancianos del barrio había disminuido significativamente porque los problemas se detectaban y trataban temprano gracias al monitoreo regular. Pero más allá de las estadísticas médicas, había historias innumerables de vidas transformadas de ancianos que habían recuperado su sentido de propósito y pertenencia, de voluntarios jóvenes que habían ganado sabiduría y perspectiva de sus mayores, de familias que habían aprendido a no repetir los errores de negligencia y abandono. Elena nunca se casó, nunca tuvo hijos propios en el sentido tradicional, pero solía decir que tenía cientos de abuelos adoptivos en el barrio. Conocía a cada paciente anciano por nombre, conocía sus historias, sus familias, sus miedos, sus alegrías. El centro se convirtió en su vida, pero nunca sintió que fuera un sacrificio. Cada día, al ver las caras de los ancianos que atendía, al escuchar sus risas, al presenciar la diferencia que el simple acto de cuidar podía hacer en sus vidas, sabía que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. En el 10º aniversario de la muerte de don Sebastián, se organizó un evento especial en el centro. Cientos de personas asistieron, pacientes actuales y anteriores, voluntarios, miembros de la comunidad, dignatarios locales, reporteros de medios nacionales e internacionales, interesados en el modelo innovador del centro. Los 3 hijos de don Sebastián estaban allí con sus propias familias, sus hijos, ahora adultos jóvenes, que habían crecido escuchando la historia de su abuelo y la doctora Morales. Durante la ceremonia se develó una placa conmemorativa en el jardín del centro. No era una placa ordinaria, sino una obra de arte, una escultura de bronce que mostraba 2 figuras, un anciano sentado en un banco y una joven doctora de pie junto a él, su mano en su hombro. La placa al pie de la escultura decía: en memoria de don Sebastián Vargas, quien nos enseñó que el valor de una vida no se mide en logros o posesiones, sino en las conexiones humanas que creamos y en la bondad que mostramos a otros. Y en honor a la doctora Elena Morales, quien nos recordó que el acto más revolucionario en un mundo ocupado e indiferente es simplemente ver a otra persona como plenamente humana y digna de amor y cuidado. Elena habló ante la multitud, su voz clara y firme a pesar de las lágrimas en sus ojos. Don Sebastián vino a mi vida como un paciente, dijo, pero se convirtió en mi maestro. Me enseñó que la medicina verdadera no se trata solo de diagnosticar enfermedades y prescribir tratamientos. Se trata de ver a la persona completa, de honrar su humanidad, de reconocer que todos, sin importar su edad o circunstancia económica, merecen ser tratados con dignidad y respeto. Su soledad, su abandono por aquellos que debieron haberlo amado, podría haberlo amargado, pero en cambio permaneció gentil y agradecido hasta el final. Y en su muerte me dio el mayor regalo, no dinero o propiedad, aunque esas cosas han sido instrumentales en crear este centro, sino el regalo de propósito, la confirmación de que el trabajo que hago, la manera en que elijo vivir mi vida, realmente importa. Alicia habló después representando a sus hermanos.
Nuestro padre nos dio muchas cosas en vida, dijo: amor, educación, valores, un sentido de responsabilidad. Pero la mayor lección que nos enseñó la aprendimos solo después de que se fue. Nos enseñó que no importa cuán exitosos seamos en nuestras carreras, cuán cómoda sea nuestra vida, cuán ocupados estemos, siempre, siempre debemos hacer tiempo para las personas que amamos. La presencia no puede ser reemplazada por llamadas telefónicas ocasionales o transferencias bancarias. El amor requiere tiempo, atención, el simple acto de estar allí. Fallamos a nuestro padre en esto, pero nos aseguramos de no fallar a nuestros propios hijos, de no repetir los mismos errores. Diego añadió: papá murió sintiéndose abandonado por nosotros, y esa es una carga que llevaremos siempre. Pero su último acto, su decisión de dejar todo a la doctora Morales, no fue hecho por amargura o venganza. Fue un acto de amor, una última lección disfrazada de testamento. Nos dijo en esencia: despierten, vean lo que es verdaderamente importante antes de que sea demasiado tarde, no solo para mí, sino para las personas en sus propias vidas. Y escuchamos, papá, finalmente escuchamos. El evento concluyó con una ceremonia especial, el lanzamiento de un nuevo programa llamado Cartas a Don Sebastián, donde los ancianos del barrio y de todo México podían escribir cartas contando sus propias historias de soledad o de reconexión, de ser olvidados o redescubiertos. Estas cartas serían compiladas en un libro que sería publicado con todas las ganancias destinadas a expandir programas de acompañamiento a ancianos en todo el país. La idea era crear un registro vivo de las experiencias de los ancianos, darles voz, asegurarse de que sus historias fueran escuchadas y valoradas. Mientras el sol se ponía sobre el Centro de Salud Comunitaria, don Sebastián Vargas Elena se quedó sola en el jardín junto a la escultura de bronce. Tocó suavemente la figura del anciano, recordando al hombre real, que había conocido su gentileza, su gratitud, su dignidad inquebrantable, incluso en medio del sufrimiento y el abandono. Pensó en cómo un encuentro aparentemente ordinario entre un médico y un paciente había florecido en algo extraordinario, cambiando no solo sus dos vidas, sino las vidas de miles de personas, en maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado. Don Sebastián susurró al aire: cumplí mi promesa, su legado vive no solo en este edificio o en los programas que creamos, sino en cada vida que tocamos, en cada anciano que ya no se siente invisible, en cada voluntario que aprende el valor de la conexión humana, en cada familia que decide no repetir los errores del pasado. Usted quería que su vida importara, quería que su gratitud tuviera un significado duradero, y lo tiene. Oh, cómo lo tiene. Una brisa suave movió las hojas de los árboles en el jardín, y por un momento Elena podría haber jurado que escuchó una risa familiar cálida y llena de alegría. Sonrió a través de sus lágrimas, sabiendo que en algún lugar, más allá de este mundo, don Sebastián estaba en paz, reunido quizás con su amada Carmen, contándole sobre la joven doctora que había visto en él no un caso médico o un anciano olvidado, sino una persona digna de cuidado y respeto. Y sabiendo que ese simple acto de reconocer su humanidad había plantado semillas que continuarían creciendo y floreciendo, cambiando el mundo, una vida, una conexión humana a la vez. La historia de don Sebastián Vargas y la doctora Elena Morales se convirtió en leyenda en México y más allá. Fue contada en escuelas de medicina como un ejemplo de lo que significa verdaderamente ser un sanador. Fue compartida en conferencias sobre envejecimiento y política social como evidencia del impacto devastador de la soledad en ancianos y del poder transformador de la intervención comunitaria.
fue susurrada entre familias como un recordatorio para llamar a sus padres ancianos, para visitar a sus abuelos, para no dejar que la ocupación de la vida moderna erosione las conexiones que más importan. Pero más allá de su impacto social y cultural, la historia era fundamentalmente sobre algo universal y atemporal. Era sobre la necesidad humana básica de ser visto, de ser valorado, de saber que nuestra existencia importa para alguien. Era sobre cómo los actos más simples de bondad pueden tener consecuencias que se expanden como ondas en un estanque, tocando vidas de maneras que nunca podríamos predecir o medir completamente. Era sobre cómo nunca es demasiado tarde para hacer una diferencia en la vida de alguien, y cómo nunca somos demasiado viejos o demasiado pobres o demasiado olvidados para ser dignos de amor y cuidado. Y así, en un barrio humilde de la Ciudad de México, el legado de un carpintero olvidado y una doctora compasiva continuó creciendo, recordándole a todos que el verdadero significado de una vida bien vivida no se encuentra en la riqueza acumulada o en los logros profesionales alcanzados, sino en los corazones que tocamos, en las vidas que elevamos y en la bondad que elegimos mostrar cada día a aquellos que cruzan nuestro camino. Don Sebastián había sido olvidado por sus propios hijos durante años, pero al final, a través de su último acto de generosidad hacia alguien que simplemente lo había tratado con dignidad, había creado un legado que nunca sería olvidado, un legado de compasión, de conexión humana y del poder transformador, del simple acto de ver a otra persona como completamente humana y digna de amor.